un asunto que sigue avanzando y que pronto vamos a estar inmiscuidos todos en este proceso, es en la etapa de ir filtrando y preseleccionando a los candidatos finales que van a ocupar cargos en el Poder Judicial Federal. Desde ministros, magistrados y jueces federales, después de la reforma que hubo, todo se va a renovar. Hay dos nombres de gente de Nuevo León que están anotados en el proceso con la intención y la aspiración de llegar a la Corte. Uno de ellos es Ángel Mario García, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, que está con nosotros esta noche aquí en La Grillotina. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola Mario, muy buenas noches y gusto en saludarte a ti y a tu auditorio de nuevo. Muchas gracias y como siempre gracias por la disposición. Estás anotado para buscar ser ministro de la Corte. Es correcto. ¿De parte de qué poder? Porque la inscripción tenía que ser por parte de algún, o vía a través de un poder en particular. En mi caso particular yo me inscribí en los tres poderes porque en este caso imagínate que si lo comparamos con una elección tradicional, los que postulan candidatos son los partidos políticos. Como aquí no participan los partidos, los que postulan candidatas y candidatos son los poderes federales, porque en este caso es una elección extraordinaria del Poder Judicial Federal. Entonces es el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Aquellas personas interesadas en participar podían inscribirse en cualquiera de los tres poderes o en los tres poderes. En mi caso particular, yo me inscribí en los tres poderes y en la etapa que va ahorita, esta fase de selección de candidatos, porque ahorita no hay candidatos todavía, estamos todavía en la fase de selección de candidatos, yo fui aprobado por el Poder Judicial y por el Poder Legislativo. En el caso del Poder Ejecutivo no fui aprobado, así que por ese poder ya no podré ser propuesto. Ahorita solo por los otros dos poderes. Muy bien. Ahora, digamos que estamos en la fase, están en la fase de donde estos dos poderes ya, ¿cómo le puedo llamar, Ángel Mario? Preseleccionaron a Ángel Mario Primera García. etapa. Primera fase Primera se etapa. llama la elegibilidad. ¿Eso cómo La fue? etapa ya la pasamos. ¿Eso cómo fue? ¿Alguien agarró tu solicitud y dijo este sí, este no? O... Así es. Hay unos requisitos constitucionales que se incluyeron desde que se aprobó la reforma. Entonces, la persona que cumpla con esos requisitos constitucionales significa que es elegible. Y en su momento se emitió un listado con las personas que son elegibles, que es la etapa 1. La etapa 2 es idoneidad. Y entre una y dos, digamos que hay una subetapa que son las entrevistas. Es una subetapa. Sí. Luego, la etapa número 3 es la insaculación, que esa fue la que ya acaba de terminar. La última fue el día de ayer. ¿Qué sigue? Eso va a ser hoy, entre hoy, mañana y pasado, la aprobación de las personas propuestas. Déjame lo explico más sencillo. Cada poder, el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, tiene un comité de evaluación, un comité que selecciona los perfiles que van a proponer. Entonces, cada comité, perdón, le propone nombres al poder judicial, al poder ejecutivo, al poder legislativo. Y esa es en la etapa que estamos ahorita. Ya los comités de evaluación hicieron la elegibilidad, las entrevistas, la idoneidad y la insaculación. Sigue el siguiente paso, que esos nombres que fueron aprobados después del sorteo sean aprobados también por el Poder Judicial. En este caso, el Pleno de la Corte se requiere de mayoría de 8 votos para que esos nombres que fueron propuestos se aprueben. En el caso del Poder Legislativo, son la mayoría calificada, las 2/3 partes de la Cámara de Senadores
y de la Cámara de Diputados. Y en el caso del Poder Ejecutivo, solamente con que la presidenta Claudia Sheinbaum apruebe los nombres. Te voy a poner un ejemplo para mayor claridad. Me voy a enfocar solamente en el caso de los ministros. Hay 9 plazas vacantes para ministras y ministros. Son 5 mujeres y 4 hombres, así va a quedar integrada la Suprema Corte. Entonces, después de todo este proceso, en este momento hay 15 nombres de mujeres y 12 nombres de hombres. Eso por cada poder, por el Poder Judicial, por el Ejecutivo y por el Legislativo. Si lo sumas, estamos hablando de, en la boleta de elección, imagínate que tú llegas a la casilla, te van a entregar 2 boletas, una de hombres y una de mujeres. En el de mujeres vas a tener los que hayan aprobado los poderes. Como son 5 vacantes y se propusieron 15, entonces 15 por cada 15 poder. por cada una, o sea, son 45 en total. Así es. Tú vas a encontrar 45 nombres de mujeres y 3 nombres de mujeres que tienen pase automático, que son las ministras Lenia, Yasmín y Loreta. Ellas pasan en automático a la boleta sin hacer todo este trámite que hemos hecho los demás. En el caso de los hombres, vas a encontrar una lista de 36. ¿Pero qué pasó? Ahí también hay ministros que pasen en automático de parte de los hombres. No, solo no. 3 mujeres. Ahí están las 4, ahí están de los 36, todos tienen posibilidades. Así es, pero no fuimos 36, fuimos solo 31. Porque 5 fuimos propuestos por 2 poderes. 5 de los 36 estamos propuestos por 2 poderes. Muy bien. Entonces no va a haber 36 nombres, sino solo 31. Somos los que estamos actualmente. De estos 31, en el caso de los hombres, todavía tiene que filtrarlos la Corte. La Corte. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores por mayoría calificada. Muy bien. Ellos tienen hasta el día 6 de febrero, o sea, pasado mañana. O sea, ellos, cada uno de los 3 poderes recibe los 31 nombres, las 31 expedientes. Así es. Y cada uno debe de seleccionar ¿cuántos? Hasta 3. Hasta Así 3. Dice la Constitución. Muy bien. De esos 31 hombres... Imagínate, vamos a irnos al caso de las mujeres. Correcto. Quitemos a las 3 que tienen pase automático. Sí, señor. Nos quedamos con las 15 que tiene cada poder. Sí. Entonces, ¿qué puede decir el Poder Legislativo? ¿Que pasen 10 o que pasen las 15? ¿Por qué no pueden ser menos de 10? Porque le corresponden 2 al Senado y 1 a la Cámara de Diputados. En el caso del Ejecutivo, la presidenta puede decir que pasen las 15, a la boleta me refiero, a la boleta de elecciones, que pasen 10 o que solo pasen 5, porque es una facultad constitucional de los poderes de elegir hasta 3 candidatos por cada plaza disponible. El único que no pueden ser menos de 10 es en el legislativo, porque el Senado tiene 2 y la Cámara de Diputados tiene 1. Entonces, la Cámara de Diputados no va a renunciar al derecho de proponer un nombre. Claro. Pero si el Senado pudiera decir, bueno, en lugar de 2 voy a elegir 1. ¿Cuál es mi opinión de lo que va a pasar? Que van a pasar todos para evitar suspicacias. Y luego, en el caso del Poder Judicial, no olvidemos que hubo una particularidad aquí. El Comité de Evaluación, atendiendo a una indebida suspensión concedida por un juez de Michoacán, suspendió el proceso y luego renunciaron todos. Suspendieron el proceso, pidieron una consulta a la Corte porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que dicho sea de paso, es la más alta autoridad en materia electoral, digamos que la Sala Superior del Poder Judicial del Tribunal Electoral es lo mismo que la Suprema Corte.
tiene el mismo rango, el mismo nivel, es el top en materia electoral. Ujú. La Corte no puede invadir facultades del Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral no puede invadir facultades de la Corte. Vamos ahí. ¿Qué pasa? Que un juez indebidamente se mete en el terreno que le corresponde al Tribunal Electoral y suspende. Y el comité de evaluación obedece esta indebida suspensión. Y entonces le dice el Tribunal Electoral, el juez no tiene facultades para suspender este proceso porque son facultades exclusivas del Tribunal Electoral. Y te doy un plazo máximo de 24 horas para que continúes el proceso. ¿Y qué hizo el comité de evaluación? Les dijo, no te voy a hacer caso y le voy a pedir a la Corte una consulta. Y propusieron una consulta a la Corte. La Corte le da trámite indebidamente, en mi opinión, a esa consulta y la pone a hacer fila como para resolverla dentro de unos 4 o 5 años. Entonces, ante esa realidad, el comité de evaluación renunciaron. Y entonces, ¿qué va a pasar con todos esos candidatos que se inscribieron por el Poder Judicial? El Tribunal Electoral le dio solución jurídica a esa situación de hecho. Le dice a la mesa directiva del Senado de la República, a la mesa directiva del Senado de la República, le dice, procede tú en sustitución del comité de evaluación que cesó sus funciones y no obedeció las órdenes que se le dio a este alto tribunal electoral, tu Senado vas a hacer la insaculación. Y el día 31 de enero le proponen los nombres de los insaculados al Pleno de la Corte para que a más tardar el día 4 de febrero aprueben o no esos nombres. Hasta este momento no hay noticias de que la Corte haya sesionado y tomado una decisión. Es decir, continuaron en la misma dinámica que han venido presentando desde semanas o meses atrás. De alguna forma estar bloqueando el proceso para que no continúe. Correcto. Pero esta situación ya la había previsto como posible el Tribunal Electoral y entonces le dice el Tribunal Electoral al Senado de la República, en caso de que la Corte se Siga siendo niegue, omisa, por ejemplo, ¿no? siga en omisión, exacto, tu Senado lo vas a tomar como una aprobación ficta, o sea, es decir, como si de Sí. hecho lo estuvieran aprobando todos los nombres propuestos. Y eso es lo que seguramente va a suceder específicamente con el Poder Judicial, que el Senado va a los nombres que aparecen en esas listas, las va a pasar directamente al INE para que vayan a las Ya. boletas. O sea, el Pero legislativo va a esto se tener, va a hacer hasta la semana que viene. el legislativo tendrá los nombres de su propio comité y aparte va a ser la chamba del Poder Judicial. Los nombres los tiene ahorita el comité de evaluación Ya. y Sí, mañana se los van a presentar correcto. al Senado y a los diputados. Y esos van a ser sus candidatos. Pero Sí. además, en suplencia del Poder Judicial, también van a mandar los nombres que insacularon del Poder Judicial. Y, Ángel Mario, hay una, tú ya pasaste entonces 3 etapas, la de elegibilidad, idoneidad, y las entrevistas y la de insaculación. Insaculación. A ver, este Así tema es. de insaculación creo que no está muy bien interpretado y causa mucho ruido porque luego andan algunos grupos diciendo es que vamos a tener jueces y magistrados y ministros de tómbola. Esa es una gran mentira, Mario. Esa es una gran mentira y la verdad qué lástima que estén actuando de esa manera porque quien está difundiendo esa información saben que están mintiendo y aún así lo hacen para manchar el proceso porque no es así, Mario. No es cierto que nada se ha decidido por tómbola. Te voy a decir, en mi opinión, cuál es la parte positiva de esta tómbola. Y voy a hablar de mí porque yo no tengo afiliación partidista, en ningún partido he militado jamás y yo me inscribí como cualquier hijo de vecino. De hecho, me inscribí en los 3 poderes, aún sabiendo que en el Poder Judicial Federal iban a aplicar un examen de conocimientos que no se aplicó. Si tú ves los números, Mario,
de cuánta gente se apuntó en el Poder Judicial es notoriamente mucho más bajo que los que se anotaron en los otros poderes. Te doy números para que tengas una idea más Sí. clara. Hombres para ministros de la Suprema Corte en el Poder Legislativo, elegibles 191. Hombres en el Poder Ejecutivo, elegibles 162. Hombres en el Poder Judicial, elegibles 22. Fíjate Wow. la diferencia. 22 nada más. Contra 160 y 190. Sí. Yo creo que esta diferencia tan marcada es porque muchos no quisieron enfrentarse a un examen de conocimientos, porque si no lo pasaban, pues esta información iba a ser pública. Sí. Por eso fuimos pocos los que nos anotamos. Esa es mi opinión, no lo puedo Claro, asegurar. claro. Cada persona sabe por qué no se quiso apuntar por el Poder Es Judicial. una deducción. Ahora, hay nueve posiciones disponibles, o habrá 9 posiciones disponibles en la Corte. Correcto, Nosotros, correcto. finalmente nosotros los ciudadanos vamos a decidir quién va a ocupar esas 9 posiciones. Nosotros los Es ciudadanos. correcto. Muy Así bien. es. Y para Ahora, eso vas a tener dos boletas. correcto. En Dos. una vas a anotar 4 y en otra vas a anotar 5 candidatos. Tú vas a tener una lista en cada boleta y vas a tener una lista con los nombres de los participantes. Haz de cuenta los candidatos. Correcto. Y ahí va a decir Juan Pérez, propuesto por el Poder Ejecutivo, o propuesto por el Judicial, o por el Legislativo, o propuesto por dos poderes, como en el caso de 5, que es probable que seamos propuestos por dos poderes, porque también lo prevé la Constitución. Dice la Constitución que los poderes podrán proponer a la misma persona. Los tres poderes a la misma persona. En este caso no hay nadie que esté, en los hombres al menos, no hay nadie que venga por los tres, pero sí habemos 5 que ¿Que van por probablemente dos? lleguemos por dos. Eh, Entonces tú vas a tener sí. ahí a Juan Pérez con el número 20 y vas a tener 4 cuadritos arriba de la boleta. Y entonces tú dices, ah, bueno, pues ya a mí me cae bien, o creo que Juan Pérez la va a hacer muy bien, y le pones el 20. En el siguiente cuadro vas a encontrar a Rafael Rodríguez con el número 18 y le pones número 18. En el siguiente cuadrito vas a poner al número 1, que es Roberto Martínez, y en el último cuadrito pones a José Garza con el número 20 y tantos. Doblas tu boleta y la metes a la urna. Exactamente lo mismo con las mujeres, nada más que vas a tener 5 cuadritos. Y entre los listados van a venir los nombres de Lenia, de Yasmín, Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz, porque ellas tienen paso automático. Ya, Y va ahí en en su automático nombre, a la boleta, pero junto a con la todas las boleta, demás. sí, claro, pero Igual que todas como las demás. todo, van a Ángel Mario, ser ¿qué falta para confirmar que, que vayas a estar tú finalmente en las boletas de la elección? que me apruebe el Poder Judicial, que en este caso no lo va a hacer el Poder Judicial, seguramente lo va a hacer de manera supletoria el Senado de la República, Ujú. y que me apruebe el Poder Legislativo, tanto el Senado como los diputados. Bien. Eso va a pasar a más tardar el día 6, Muy bien. dentro de 2 Y días. esto ya es plenamente subjetivo, es decir, ellos deciden, ¿no? Pues digo, Sí, porque se supone que los que estamos en esos nombres, que aparecemos en esas listas, ya cumplimos todos los ya. requisitos, O sea, podríamos ¿verdad? decir que esto ya es un Entonces, último filtro político. lo único, Mario, fíjate, y esto es bien importante. Imagínate, vamos a irnos al terreno de la especulación. Imagínate que yo soy bien amigo de la presidenta Claudia Sheinbaum y que ella dice, oye, yo quiero que tú seas ministro. Y a mí se me pone que tú seas ministro. Entonces, me ponen entre los 40. Acuérdate que primero se hizo la segunda lista Sí. de 10 nombres por cada plaza. Como eran 4 plazas de ministros, hombres, entonces hubo 40 nombres que se dieron el viernes en la noche. ¿Qué va a pasar después? Que esos 40 entran a la tómbola para reducirlos a 12. Si tú viste el proceso, Mario, Sí. no hay manera de manipular la tómbola. Es imposible. Quien se atreva a decir que estaban cargados los dados para darle la preferencia a alguien, está mintiendo. Y no me crean, ahí hay un montón de videos de cómo fue este proceso de la tómbola. El mismo número que se le asignó a varias personas con diferentes cargos. Entonces no hay manera de que quieran beneficiar a uno o a otro. Entonces, ¿qué pasa?
que el proceso de insaculación es para la remota posibilidad de que algún político o que algún partido haya intervenido o haya presionado, lo que tú quieras, para que su gallo apareciera entre esos 40 nombres de hombres o 50 de mujeres, me estoy refiriendo exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia, Sí, en el momento que hay una insaculación, ya no se lo debes a nadie, se lo debes al azar y por eso se le puso esa al azar. etapa. Oye, Te Ángel Mario, desligas no hay, te desligas de todo, de es cualquier presión te claro, desligas. Si alguien me es, quiere decir, es que tú me la debes a mí. No, señor, no te la debo a ti. Yo fui, primero, pasé por una sí. etapa que me calificaron, luego fue la suerte, no fuiste tú, y finalmente es la gente que está votando por mí. Dice que Yo soy muy bueno. no hay nada más democrático que un volado, ¿no? Una Es que el rifa. volado no es para decidir al candidato. Yo No, siento no, que es me refiero la porque parte de es para deslindarte de cualquier liga política. correcto, ese es un proceso democrático, porque pues, a Así ver, lo no, veo yo. no te puedes cantear con nadie porque lo va a decidir la suerte, pero la suerte se decide entre aspirantes y candidatos que ya pasaron los filtros Exacto. suficientes para tener las calificaciones y las credenciales necesarias. Ahí es donde está los que quieren sembrar un poquito de confusión en que tendremos representantes del Poder Judicial de tómbola, ¿no? Así es. Ningún proceso, Mario, anterior a este, de toda la vida, ninguno ni siquiera se asemeja a tener esta verdadera independencia. Ninguno. Claro. Porque en el caso de los ministros era 100% un proceso político. El Ejecutivo en turno mandaba una terna al Senado y el Senado era el que los aprobaba. Y hay un compromiso político con quien te puso. Y siempre lo fue así y todos los que estamos en el medio lo sabemos. Quien diga que es mentira está faltando a la En verdad. este momento tenemos Todos sabemos. entonces, hasta donde sabemos, dos personas de Nuevo León Sí, con la posibilidad de ser ministros de la Corte. así es. Es una chamba por cuántos años una vez que se determinen? Van a ser 9. Nueve Los años. primeros van a ser 5 por 11 años por Ya, esta primera ocasión. bien. 5 van a durar en su encargo 11 años y 4 van a durar 8 años. Porque luego, en los años venideros, las elecciones del Poder Judicial se van a empatar con las elecciones normales federales. Por esa razón, esta diferencia en la primer camada, por así decirlo, Sí. la diferencia de años. Y otra cosa que también es muy importante, Mario, que trae esta reforma, es que el presidente o la presidenta de la Corte va a ser quien ocupe, quien logre reunir la mayor cantidad de votos por 2 años Ah, ya sin no se juntan posibilidad de entre reelección. ellos los que ganaron para decidir quién. Claro, Ah, en esta mira, elección se va a muy elegir también interesante, indirectamente al presidente o presidenta de la Corte, muy pero no solo el interesante. primero, sino a los siguientes 5 presidentes. Los siguientes 10 años de presidentes de la Suprema Corte van a elegirse también el 1 de junio, Sí, señor. desde ahorita. Y eso también es muy positivo porque evita la tentación de los políticos, de los partidos, del Ejecutivo, de diputados, senadores, de querer interferir en la elección del presidente de la También, Suprema Corte, como el, sabemos que siempre pasaba. muy bien. Pero además, evita el desgaste hacia el interior de la Corte de estarse peleando por quién va a ser, vota por mí, no, mira, yo te ofrezco esto, no, tú dame el otro, y hacer negociaciones para conseguir votos. No, el pueblo, el día 1 de junio, va a elegir al presidente, a los 5 presidentes de la Corte de los siguientes 10 años. Y para cuando estos 5 presidentes terminen, ya va a haber una nueva elección de ministros, esos 4 que van a llegar también siendo presidentes de la Corte. Es decir, nunca más el presidente de la Suprema Corte va a ser elegido por ningún político, por ningún poder, ni por ningún partido. Se Va a ser acabaron el los pueblo el que lo dedazos decide. y los intereses. Ángel Mario, gracias por esta charla. Entonces estamos al pendiente, la definición final de los nombres en las boletas, incluyendo, si así resulta, el tuyo, para ser ministros de la Corte. ¿Lo sabremos cuándo entonces? ¿Qué fecha? A más tardar el 6, pasado mañana. Muy bien, pasado mañana. Vamos a Y el estar día atentos de ellos. 12, el día 12 se mandan los nombres al INE. El 30 de marzo inician las campañas. Son 2 meses de campañas. Van a concluir el día 28 de mayo.
Bien. Del 30 de marzo al 28 de mayo son las campañas. El 28 de mayo acaban campañas y el 1 de junio es la elección. Bueno, pues la mejor de las suertes, que sigan bien las cosas. Estamos al pendiente del proceso final y con toda la buena voluntad, ojalá que estemos platicando ya cuando entremos en ese proceso ya de campañas. Ángel Mario, muchas gracias por esta charla. Gracias a ti, Mario, por la invitación y un gusto. Gracias, Saludos igual. a todo el auditorio. Gracias, es el magistrado Ángel Mario García, magistrado, hoy magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León y aspirante a ser ministro de la Corte. Sería representante, pues no representante, pero sería un nuevo leonés en la Corte. ¿Qué le parece?